Hola familia, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Benjamín Enríquez, estamos apoyando aquí con los jóvenes y el día de hoy me toca el devocional y hace mucho que no tengo un devocional con ustedes y estoy emocionado. Y estaba orando y algo que había estado hablándome Dios en estos días es pues parte de la vida y algo que yo he aceptado y muchas veces lo he compartido es tenemos que entender que vamos a tener problemas, tenemos que entender que vamos a tener pruebas y de cierta forma creo que a veces ha habido o existe este concepto erróneo de que con Dios o cuando ya te vuelves cristiano o cuando estás con Jesús ya no vas a tener ninguna prueba y la realidad es que no, la realidad es que tú en tu vida mientras estemos aquí en la tierra vamos a vivir pruebas, vamos a vivir dificultades, vamos a tener obstáculos, gente va a querer tirarte, vas a sufrir, vas a tener dolor porque realmente eso es lo que nos hace humanos y Jesús lo menciona, ¿verdad? Y lo menciona en esta historia de la casa que está construida sobre la roca y la casa que está construida sobre la arena y nos habla de que sobre las dos casas vino una tormenta, pero la diferencia está sobre qué casa está cimentado. Pero creo que muchas veces cuando enfrentamos pruebas realmente no hay herramientas que tenemos definidas o herramientas que tú y yo conocemos para poder enfrentar estas pruebas. Y aunque, no sé, podríamos decir que orar es súper importante cuando pasas por pruebas o podríamos decir que venir a la iglesia o no sé, a lo mejor hay estas cosas como predeterminadas que a veces pensamos que tenemos que hacer cuando pasamos pruebas, pero estaba leyendo y encontré este versículo donde creo que para mí nos da una base, si así lo quieres llamar, fórmula, ¿verdad? Y yo no creo que nada en la vida hay fórmula, ¿verdad? Todo lo tenemos que llevar con Dios y es un proceso, pero lo más cercano a una fórmula, como haz estas cosas y vas a poder enfrentar y superar cualquier prueba. Así que, y el día de hoy lo quiero hacer un poco diferente y creo que si tú tienes ahí tu Biblia o si tienes tu teléfono, quiero que saques la Biblia y leas conmigo, o a lo mejor aquí te va a aparecer el versículo, ¿verdad? Pero quiero que seas intencional en leer lo que yo estoy leyendo y vamos a leer ahí en Santiago, Santiago 1 y dice esto, a partir del versículo 2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas o pruebas o dificultades, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, aquí sigue hablando acerca de las pruebas, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Ah, Parte de lo que yo veo aquí en este versículo es como Santiago está hablando acerca de las pruebas, ¿verdad? Y comentábamos hace un momento que todos nosotros en nuestra vida vamos a enfrentar pruebas. Pero imagínate llegar a un punto en tu vida donde tú te alegras al enfrentar una prueba, donde tú te emocionas al enfrentar un problema. Yo creo que nadie en su sano juicio, ¿verdad? Yo creo que nadie de nosotros está todavía en ese nivel donde enfrentamos pruebas y decimos como, sí, qué súper, estoy enfrentando otra prueba. No, al contrario, las pruebas y los problemas generalmente para nosotros son una fuente de estrés, son una fuente de ansiedad, nos preocupamos, nos cuesta trabajo. Pero Santiago procede a dar dos claves que yo veo aquí. Y lo primero que tienes que entender es que lo que es probado cuando tú pasas por una prueba es tu fe. No importa la situación externa que estés viviendo, ya sea un problema en tu matrimonio, ya sea un problema financiero, ya sea un problema con tu trabajo, lo que está siendo probado es tu fe. Esta creencia, esta
seguridad de que Dios está contigo, de que Dios es real, de que Dios puede hacer algo. Pero luego nos dice esto. En el versículo 2 dice esto: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar todo tipo de pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La primera clave que tú tienes que entender para al momento de enfrentar pruebas es que tienes que ser paciente, tienes que ser perseverante. Ese es el primer punto que tú tienes que entender cada que tú y yo enfrentamos pruebas, la perseverancia. La perseverancia que es precedida por una fe inamovible. En otras palabras, cuando tú enfrentas una prueba, tu fe siempre va a ser puesta, valga la redundancia, a prueba. Cuando tú enfrentas un problema, tu fe es la que va a determinar cómo sales de ese problema. Pero la fe, como sabemos, es esta creencia, esta seguridad de que las cosas que creemos ya fueron hechas. Esta creencia sobrenatural. Pero la perseverancia es lo que determina qué tan grande es tu fe. Y no sé si has estado enfrentando problemas últimamente, no sé cuáles sean los problemas que estás enfrentando, pero quiero decirte que lo que determinará cómo sales de ese problema va a ser primeramente por tu perseverancia. Conozco tanta gente que después de cierto tiempo, que después de ciertos días, que después de ciertas semanas, pierden esa perseverancia en creerle a Dios, en creer que Dios va a hacer algo. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Creer que lo va a hacer es fe. Esperar a que lo haga es la perseverancia, es la paciencia. Y la razón por la que muchos de nosotros no superamos las pruebas que tenemos en nuestro día a día no es tanto porque no tengamos fe, porque todos podemos tener fe, todos podemos creer un día, 2 días que Dios va a hacer algo, pero en el momento que se tarda más de lo que nosotros queríamos, nuestra perseverancia desaparece. Y por lo tanto nuestra fe ya no sirve de nada en cierta forma. Entonces, lo primero y la primera clave que te quiero dar para que tú enfrentes y superes todos los problemas que tienes en tu día a día es entender que tienes que tener perseverancia. Ahora, perseverancia junto con fe no significa que tú te sientas y ya no haces nada y dices, voy a esperar aquí 1, 2, 3 años hasta que Dios haga algo. No, perseverancia es esta actitud positiva hacia una solución en los problemas que tú tienes. Pero la realidad de las cosas es que muchos de nosotros no tenemos perseverancia cuando enfrentamos pruebas. Muchos de nosotros no tenemos paciencia cuando Dios está tratando con nosotros. Y créeme que el tiempo en que Dios se tarda en obrar en nuestras vidas es determinado por cómo esperamos. Es determinado por cómo te comportas durante ese proceso de espera. Porque a veces lo que Dios quiere hacer en tu vida no tiene que ver tanto con el resultado final, sino tiene que ver con el proceso para llegar a ese resultado. En otras palabras, muchas de las cosas que Dios te ha llamado a hacer, muchas de las cosas que hay pasando los problemas que estás viviendo en tu día a día, a Dios no le importa tanto que llegues a ser exitoso en ello, sino en quién te conviertes en ese proceso. Y eso solo viene por medio de la perseverancia. Hay muchas historias en la Biblia que hablan de esto, pero una de mis favoritas, y estoy seguro que tú la has escuchado, es la historia de José. José, Dios le dio esta visión, este sueño de que iba a gobernar, de que la demás gente se le iba a arrodillar delante de él, pero estoy seguro que José tenía fe. Y a lo mejor José cuando llegó con el sueño estaba lleno de fe, pero en el momento en que lo venden sus hermanos, lo que necesita para sostener esa fe es la perseverancia. Entonces lo venden sus hermanos, llega a casa de Potifar, necesita perseverancia. Va a casa de Potifar, la esposa de Potifar lo trata de difamar, lo mandan a la cárcel, lo que sostiene su fe es perseverancia. Va a la cárcel, ahí empieza a subir otra vez en favor y en gracia, llega el copero y el panadero, se olvidan de él y lo que necesita para mantener su fe es perseverancia. Hasta que llega el día en que José llega a ser el segundo del faraón y esa perseverancia da fruto a la fe que tenía. Y tú puedes decir, bueno, pues es que estuvo muy fácil o a lo mejor es José. No sé qué es lo que pienses de la historia de José, pero él enfrentó muchas pruebas y lo que está diciendo Santiago es, la primera clave para poder enfrentar y superar las pruebas que tú estás viviendo tiene que ver
con la perseverancia con la que las enfrentas. Así que lo primero que te quiero animar y la primera clave que te quiero dar acerca de cómo enfrentar problemas en tu día a día tiene que ver con perseverancia. Y te quiero animar, créeme que a veces el tiempo para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Se puede sentir como muy alejado, un año se puede sentir como algo muy lejano, 10 años se puede sentir, pero créeme y revisa los procesos de las personas en la Biblia. O sea, tenemos a un Moisés que tardó 40 años en el desierto. Y el punto es, la fe dice que confío en Dios. La fe habla de una constancia, de esta perseverancia de creer en Dios. Entonces, si tú estás viviendo por un proceso, la perseverancia tiene que ver con la actitud en la que esperas a Dios. La perseverancia tiene que ver con esa actitud de no solamente decir, pues bueno Dios, pues a ver a qué hora lo haces, pues sí, pues yo espero. No, en decir, realmente voy a esperar con fe y voy a tener una buena actitud mientras espero. Porque eso va a ayudar a que tú tengas esta posibilidad de cambiar tu vida. Y me encanta lo que dice esto, versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y luego checa cuál es la consecuencia de que tu constancia, de que tu perseverancia se desarrolle. Así que dejen que crezca que su constancia, su perseverancia. ¿Cómo crece? Pasando pruebas y teniendo perseverancia. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado, plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. En otras palabras, el fruto de la perseverancia en medio de las pruebas en nuestras vidas tiene que ver con perfección, tiene que ver con plenitud, tiene que ver con ser completos. ¿Por qué? Porque una persona que sabe tener constancia y fe en Dios, no hay nada que lo rompa, no hay nada que lo detenga. Algo que he aprendido mucho de nuestro pastor es, me ha dicho esto, la vida, el seguir a Dios es simplemente no rendirse, es simplemente seguir adelante, porque van a venir cosas que te van a querer tirar y lo único que te va a llegar a la meta es el tener perseverancia. Así que la primera clave que tú tienes que entender para todo tipo de pruebas, porque aquí dice, Santiago dice, cuando se encuentren a diferentes tipos de pruebas, es decir, esto aplica para todos los tipos de pruebas que tú tengas. Tienes que tener en cuenta que la perseverancia, que la constancia es clave para poder vencer. Así que piensa por un momento en qué problemas, en qué obstáculos, en qué situaciones de tu vida en este momento estás pasando por pruebas y te ha faltado la perseverancia. Familia, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el viernes para ver la segunda parte de estas claves para superar cualquier prueba. Dios les bendiga.